Hola, 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 gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Y si no lo están, tranquilos. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, les va a dar un subidón de energía y, quién sabe, quizás les cambie el día. Y es que hoy tenemos bomba. Sí, de esas que hacen temblar a las redes sociales, a los fans y a todo el mundo del espectáculo. ¿Están listos? Porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Y qué es lo que hace tan explosivo el tema? Pues el romance. Un romance que nadie, pero nadie, vio venir. Un romance que en su momento fue impactante. Prepárense para sumergirnos en los detalles, los rumores, las fotos, las pruebas irrefutables y todo lo que envuelve esta historia de amor que para muchos fue un cuento de hadas y para otros, bueno, ya lo descubrirán. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los chismes, las noticias y los análisis más jugosos del mundo del entretenimiento. Suscríbanse ya y activen la campanita para no perderse nada. Me hacen muy feliz con su apoyo. Así que sin más preámbulos vamos a ello. Todo comenzó en el set de rodaje. Sí, ya saben, el clásico. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, se conocieron, se miraron a los ojos, y boom. Literalmente boom. Estaban protagonizando la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, en turco, que suena aún más romántico, ¿no creen? La química en pantalla era innegable, era eléctrica, era lo que se espera de una serie romántica, ¿verdad? Pero lo que nadie sabía, o al menos, la mayoría no sospechaba, es que esa química traspasaría la pantalla. En el mundo de las series, las parejas en pantalla se forman, y a veces se enamoran. Pero Kerem y Hande, ellos eran especiales. Desde el principio se notaba una conexión diferente. Las miradas, los gestos, la forma en que se reían juntos, era como si estuvieran conectados por un hilo invisible, un hilo que eventualmente se rompería, pero eso es otra historia. Pero vamos a desglosar un poco más ese momento inicial, ese flechazo en el set de Love is in the Air. Para entender completamente el impacto de esta relación, es crucial que nos remontemos al contexto en el que se conocieron. Love is in the Air fue mucho más que una simple serie romántica, se convirtió en un fenómeno global. La historia de Eda YLDZ Hande Erçel, una joven florista que ve truncados sus sueños por un empresario, Kerem Bürsin, y que por circunstancias del destino, se ve obligada a fingir un compromiso con él, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie, con sus dosis de comedia, drama y por supuesto, romance, ofrecía la fórmula perfecta para el éxito. Pero, más allá de la trama, lo que realmente enganchaba al público era la conexión entre los protagonistas. La química entre Hande y Kerem era evidente desde el primer episodio. Se complementaban a la perfección, creando un ambiente mágico en cada escena. Sus miradas cómplices, sus diálogos llenos de chispa, sus gestos de cariño, todo ello hacía que la pareja protagonista fuera irresistible. El set de rodaje entonces se convirtió en el escenario de una historia que iba más allá de la ficción. Las horas compartidas, los ensayos, las risas, las confidencias, crearon un ambiente propicio para que surgiera algo más. Y aunque nadie podía predecir el futuro, los que estaban cerca de ellos, los miembros del equipo técnico, los otros actores, comenzaron a notar algo especial entre Kerem y Hande. Las primeras señales, como mencioné, fueron sutiles. Pero los verdaderos fans, los que siguen de cerca a sus ídolos, no se pierden detalle. Empezaron a notar una frecuencia mayor en sus interacciones en redes sociales. Likes, comentarios afectuosos, y emojis que sugerían algo más que una simple amistad. En las entrevistas, las miradas que se dedicaban eran más largas, más profundas. Las bromas entre ellos, más personales. Y entonces llegaron las fotos. Fotos robadas por los paparazzi o publicadas por amigos en común, que mostraban a Kerem y Hande juntos fuera del set, paseos en la playa, cenas románticas, abrazos en lugares públicos. Poco a poco la evidencia se acumulaba. El rumor se hacía más fuerte y la pregunta en las redes sociales se repetía una y otra vez, ¿será que están juntos? ¿Es real este romance? La expectación era máxima. Los fans de la serie y de ambos actores por separado, esperaban ansiosamente una confirmación. Querían saber si la magia que veían en la pantalla se había trasladado a la vida real.
Querían saber si sus ídolos estaban enamorados. Y como sabemos, la confirmación llegó. Y llegó de una manera que dejó a todos sin aliento. La confirmación llegó en forma de fotos y vídeos. Imágenes que no dejaban lugar a dudas. Fotografías de Kerem y Hande besándose, tomados de la mano, disfrutando de momentos de ocio juntos. Vídeos en los que se les veía reír, jugar y mostrarse cariño mutuamente. La noticia explotó en las redes sociales. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Los foros y grupos de fans se llenaron de mensajes de alegría, de emoción, de felicitación. La gente celebraba el romance como si fuera propio. Sentían que el sueño se había hecho realidad, que la ficción se había convertido en realidad. Para muchos, Kerem y Hande representaban la pareja perfecta. Eran guapos, talentosos, exitosos y sobre todo, parecían estar enamorados. Eran el ejemplo de que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Eran la prueba de que la química en pantalla puede ser real. La confirmación de la relación, sin embargo, también trajo consigo una nueva realidad, la exposición mediática. A partir de ese momento, Kerem y Hande se convirtieron en el centro de atención. Los paparazzi los perseguían a todas partes, los medios de comunicación analizaban cada uno de sus movimientos, los fans esperaban ansiosamente cada nueva noticia. La presión era constante. Cualquier detalle de su vida privada era susceptible de ser analizado y comentado. La pareja se enfrentaba a una avalancha de críticas, rumores y especulaciones. Era como si sus vidas ya no fueran solo suyas, sino que pertenecieran, en cierta medida, al público. A pesar de todo, Kerem y Hande intentaron mantener su relación en privado. Pero era prácticamente imposible. El mundo del espectáculo con sus luces y sombras es un lugar donde la privacidad es un lujo, y donde el amor, a menudo, se convierte en un espectáculo. Durante su relación, Kerem y Hande protagonizaron portadas de revistas, fueron invitados a eventos públicos, y se convirtieron en la pareja más buscada del momento. Sus nombres eran sinónimo de éxito y glamour. Pero detrás de esa imagen de felicidad y perfección, se escondían las dificultades propias de cualquier relación, sumadas a la presión mediática. Y como mencioné al principio, como toda historia de amor, esta también tuvo sus altibajos. Los viajes, las agendas apretadas, las presiones del trabajo, todo ello podía afectar a su relación. Y como es natural, los rumores de crisis comenzaron a circular. La ruptura, aunque lamentada por muchos, era, de alguna manera, inevitable. La presión, la exposición mediática, las diferencias de opinión, todo ello fue desgastando la relación. Y finalmente llegó el momento de tomar caminos separados. La noticia de la ruptura fue un duro golpe para los fans. Muchos no podían creer que el amor de ensueño que habían presenciado llegara a su fin. ¿Cómo era posible que una relación tan intensa, que parecía tan sólida, se rompiera? Las razones de la ruptura, como suele suceder, fueron diversas y complejas. Algunos medios especularon con la incompatibilidad de agendas, con diferentes prioridades en la vida. Otros hablaron de la presión mediática, del cansancio de estar constantemente en el ojo público. Lo cierto es que aunque la ruptura fue amistosa, el impacto fue muy grande. Kerem y Hande, a pesar del dolor, decidieron poner fin a su relación. Y aunque la noticia entristeció a sus seguidores, también fue un recordatorio de que el amor, a veces, tiene fecha de caducidad. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia que nos deja muchas lecciones. En primer lugar, nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Que la química en pantalla puede convertirse en una realidad. Y que el amor, aunque sea breve, puede ser intenso y genuino. El set de rodaje, el lugar de trabajo, puede ser un caldo de cultivo para el amor, un espacio donde dos personas, con una profesión en común, pueden conectar a un nivel más profundo. En segundo lugar, nos enseña sobre la presión que sufren las celebridades. La constante atención mediática, la falta de privacidad, la necesidad de estar siempre perfectos, es algo que puede desgastar cualquier relación. La vida en el ojo público es un desafío, y aquellos que la viven deben ser resilientes, fuertes y tener una gran capacidad de adaptación. Y por último, nos recuerda que las rupturas son parte de la vida. Que el amor, a veces, termina. Y que aunque duela, es importante seguir adelante. La vida continúa y cada experiencia, incluso las dolorosas, nos ayudan a crecer y a madurar.
¿Pero qué pasó después de la ruptura? Ambos actores, como era de esperar, siguieron adelante con sus carreras profesionales. Kerem Bürsin, consolidado como un actor de gran talento, continuó protagonizando series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Hande Erçel, por su parte, siguió trabajando, creciendo como actriz y demostrando su valía, eligiendo proyectos que le permitieron mostrar diferentes facetas de su talento. Las redes sociales, como siempre, fueron un reflejo de la vida de ambos. Sus fans, aunque tristes por el final de su relación, continuaron apoyándolos y celebrando sus éxitos. A veces las publicaciones en redes sociales nos recuerdan ese momento romántico en sus vidas. Pero en la actualidad ambos siguen caminos separados, concentrados en sus carreras y en sus vidas personales. Hoy en día, Kerem Bürsin está enfocado en nuevos proyectos, explorando diferentes géneros y personajes. Hande Erçel, por su parte, sigue sorprendiendo con su talento, participando en proyectos importantes y creciendo como actriz. ¿Y qué podemos decir de su romance? Fue una historia intensa, corta pero memorable, que nos regaló momentos mágicos y nos demostró que a veces, la ficción y la realidad se entrelazan. Fue una historia que nos hizo creer en el amor a primera vista, en los cuentos de hadas modernos y en la magia del destino. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que merecen ser contadas. Un romance que nadie vio venir, una historia de amor y desamor, que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, todo puede suceder. Es una historia que nos enseña que el amor, aunque efímero, puede ser un regalo. Un regalo que nos deja recuerdos inolvidables y que nos ayuda a crecer como personas. Pero, ¿qué impacto tuvo esta relación en sus carreras y en sus vidas personales? La relación entre Kerem y Hande sin duda impulsó sus carreras. La atención mediática, la popularidad y el interés del público se multiplicaron. Ambos se convirtieron en figuras aún más relevantes en el mundo del espectáculo turco. Sin embargo, la exposición mediática también tuvo sus consecuencias. La presión constante, las críticas, los rumores, todo ello afectó a su vida personal y a su capacidad para disfrutar de su éxito. La pareja tuvo que aprender a lidiar con la fama, a proteger su privacidad y a mantener su relación en un mundo que parecía no darles tregua. Tras la ruptura, ambos actores continuaron trabajando, pero la sombra de su relación siempre estuvo presente. Las comparaciones con otras parejas, las preguntas sobre el pasado, todo ello les recordaba constantemente su historia de amor. Pero con el tiempo lograron rehacer sus vidas. Aprendieron a lidiar con la fama, a superar el dolor y a seguir adelante con sus carreras. Demostraron su profesionalismo, su talento y su capacidad para adaptarse a las circunstancias. Hoy en día, Kerem y Hande son dos de las estrellas más importantes de Turquía. Han demostrado su valía, han cosechado éxitos y han dejado claro que son mucho más que una pareja de televisión. Son artistas talentosos, profesionales y sobre todo, seres humanos que han aprendido de sus experiencias. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo la vida, a veces, imita al arte. Es una historia de amor, desamor, fama y superación. Una historia que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Así que, ¿qué les pareció la historia? ¿Les sorprendió? ¿Sabían todos los detalles? Cuéntenme. Me encanta leer sus comentarios. ¿Qué es lo que más les impactó de esta relación? ¿Creen que fue un cuento de hadas o una historia con final anunciado? ¿Les gustaría que se reunieran en el futuro profesionalmente o sentimentalmente? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría leerlas. Y no olviden dejar su like, compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me ayudarán mucho con su apoyo. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y que tengan un día lleno de amor y felicidad. Hasta pronto.